nos encontramos con el doctor Aldo Guarino Arias, que nos va a comentar sobre su nuevo libro que está presentando. ¿Cómo le va, doctor? Cuéntenos un Bien, bien. poco cómo surgió la idea de este libro, cuánto tiempo le llevó y de qué se trata. Bueno, son bastantes cosas y hay mucho para hablar de eso, pero vamos a tratar de ser lo más sintético posible. En la década del 14 yo estaba dando clase de Derecho de Agua en la Universidad de Champañán y me encontré con un programa que no contemplaba todos los aspectos nuevos, novedosos, valga la redundancia, que presentaba el derecho de aguas. Ya no era lo mismo que años atrás. En el año 1884, cuando se dicta la primera ley de aguas, habían 270.000 habitantes en la provincia de Mendoza. Hoy hay 2.700.000 largos. Habían muchas personas que utilizaban el agua del dominio público para fines de riego agrícola en forma clandestina. No había padrón, no había registro, no había nada. Y en el año 1884, políticos visionarios pensaron de que no era posible manejar el agua del dominio público de esa manera desorganizada, porque no se sabía qué cantidad de agua teníamos ni qué cantidad de agua se consumía. Entonces se dispuso en un artículo especial de la Ley de Agua, que es 162, que otorgó un plazo de 6 meses a todos los que usaban aguas del dominio público para registrar la cantidad de agua que utilizaban, la cantidad de agua, propiedades que cultivaban, qué cultivos tenían, la titularidad del inmueble o el permiso para usarlo. Y paralelamente a eso se fue organizando el registro de agua, que es una especie de documento público con acceso para todas las personas para que puedan informarse quién está utilizando el agua. Esto fue posible hacerlo, fue un desafío que se hizo para terminar con los llamados cultivos clandestinos y el Estado pudiera tener una reglamentación precisa y exacta de la cantidad de agua que tenía y la cantidad de agua que tenía que usar para hacer una distribución racional y equitativa del agua en la provincia de Mendoza. Esos 6 meses se fueron estirando con otra, ampliando los plazos, hasta que en el año 1952 se pudo terminar definitivamente el registro y el padrón de aguas. Y a partir de ahí, la provincia de Mendoza, todos lo conocen y lo saben, tuvo un crecimiento exponencial sobre su perfil agrícola. Y esto fue muy importante. Pero las cosas han cambiado mucho. Han cambiado de tal manera, y yo te estoy explicando el origen del libro, ¿no es cierto? Han cambiado tanto que hoy ya no tenemos agua. Tenemos mucho más habitantes que consumen más agua y tenemos menos agua, porque hay un fenómeno que no había sido suficientemente estudiado en los programas de derecho de agua, pero sí fue objeto de muchos congresos, que es el cambio climático. Y este es un fenómeno que es de naturaleza antrópica, es decir, provocado por el hombre fundamentalmente, que hace que la combustión, digamos, el uso de combustibles fósiles genera una serie de gases que se elevan a la atmósfera y atacan la capa de ozono y provoca un mayor calentamiento en el planeta. Esto ha tenido una gran incidencia en los glaciares, en las aguas superficiales, sobre todo en las aguas de montaña, al punto tal de que hoy se está hablando muy seriamente de una crisis hídrica. Y muchos autores y muchos especialistas dicen ya no solamente estamos en una crisis, sino que estamos en una verdadera sequía. Y es verdad, vos te pones a leer las informaciones que ustedes suministran y evidentemente hay sectores de mucha sequía.
donde se pierde ganadería, se pierde flora, se pierde fauna, se pierde un montón de cosas, se pierden cultivos, se pierden chacras, etc. Entonces, este libro ha querido ayornarse en esta problemática que es distinta a la que existía en el año 1884. Estamos en presencia de un fenómeno que hay que solucionarlo. La gestión del agua en épocas de crisis no es la misma que la gestión del agua cuando no hay crisis hídrica, cuando hay agua de sobra y hay poca gente. Hoy la situación es sumamente delicada, y nosotros veíamos que en los programas de derecho de agua no se trataban estos problemas con la profundidad que debían haberse tratado. No era culpa de los que hicieron los programas, porque en esa época no existían estos problemas. Estos problemas existen ahora. Es responsabilidad nuestra hoy de investigar y comprender esta situación y proponer soluciones. Nuestro propósito es justamente, no pretendemos que sea la última palabra, pero sí proponer soluciones para manejar la gestión del agua en la crisis hídrica. Te lo comento rápidamente porque creo que es muy poquito el tiempo que tenemos. Frente a la crisis hídrica, el libro propone una serie de soluciones para mitigar la crisis. Medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo estamos hablando de la posibilidad del uso compartido o uso conjunto de aguas subterráneas con aguas superficiales. Esto es posible, ya que hay más agua, mucho más agua, casi 10 o 15 veces más agua en el interior de la Tierra que el agua superficial. Entonces, con un programa que es breve, porque una perforación en 30 días te la hacen, implementado con una gran presencia del Estado en esto, que nosotros entendemos que esto tiene que ser regulado por el Estado y construido las perforaciones en las cabeceras de los canales primarios, de manera tal de poder reforzar las dotaciones de los canales y entregarle un poco más de agua a los regantes. Esto es las medidas a corto plazo. El uso conjunto de agua subterránea, que no es lo mismo que autorizarle a un agricultor a que dentro de su propiedad haga una perforación para reforzar el agua que él recibe. No, es reforzar la cantidad de agua en los canales para ser distribuido equitativamente entre todos los regantes. Esta es la propuesta. La otra medida a mediano plazo es más complicada, es más onerosa, pero a la larga tiene muchísimos beneficios, que es el cambio de cultura en el uso del agua del dominio público. Ya no podemos estar utilizando el agua como la usaban los huarpes o como la usaron nuestros primeros agricultores, a manto o por surco, porque ahí es donde se pierde muchísima agua. Con un sistema de riego presurizado por goteo o por aspersión, se puede ahorrar hasta casi un 70% del agua que existe, agua dulce. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, el ahorro del agua, porque ya no tenemos agua para distribuir. También tiene muchísimas ventajas este sistema. Si bien es cierto que al principio cuesta, a la larga otorga mucho mayores beneficios, porque evitas el movimiento de tierra, no tenés que nivelar el terreno para cultivar. Muchos habrán visto cómo se cultiva así en hondonadas, no tenés que nivelar el terreno. Y el ahorro de máquina y de tiempo y de personal es muy importante en ese sentido. La otra gran ventaja es que también contribuye el sistema de riego por goteo, ¿no es cierto?, a distribuir en un sistema de cañerías primarias y secundarias con los picos correspondientes agua para reforzar
cultivos y a la vez de darle a los cultivos los nutrientes que necesitan, como también los fitosanitarios que le hacen falta. Esto es muy importante. No tenés que usar maquinaria, ahorras personal, ahorras un montón de cosas. Y lo más importante, y esto tienen que estudiarlo bien los ingenieros agrónomos y tienen que estudiarlo bien los políticos, informarse y asesorarse bien. Está comprobado científicamente que el sistema este de riego por goteo o riego presurizado en su caso produce más del doble de la producción que produce el uso del agua superficial por riego, por surco. Esto es muy importante. ¿Y por qué es así la cosa? Porque el riego por goteo tiene la ventaja de que la primera planta recibe la misma cantidad de agua que recibe la última planta del surco. En cambio, con el sistema de riego por surco, la primera planta está recibiendo durante 2 o 3 horas agua y la última planta recibe el poquito que le llega nada más cuando cambian ya el recorrido para el otro surco. Entonces, el uso regular del agua que técnicamente y científicamente necesita cada planta, que eso lo determinan los ingenieros agrónomos, se puede regular perfectamente bien con este sistema. Y en esto yo creo que hay que ser muy, muy visionarios para el futuro, porque no se puede decir, bueno, usted puede hacerlo, hágalo. Entonces vienen las grandes empresas que tienen dinero, que tienen recursos, y utilizan el sistema presurizado y las cosas le funcionan bien. Pero en la provincia no llegamos al 3% de las propiedades que están bajo cultivo con el riego presurizado. Esto tendría que ser un sistema, desde nuestro punto de vista, como fue la ley de 1884, de crear el registro y el padrón obligatorio para todos los regantes. Esto tiene que ser obligatorio para todos los usuarios. Eso es lo que pensamos. Y las medidas a largo plazo, yo te diría que hay un proyecto que la provincia de Mendoza no lo está utilizando, no lo está programando, no lo está poniendo en ejecución, que es el trasvasamiento de aguas del río Grande al río Atuel, que significa incorporar otro río más de mucho caudal, 34 metros cúbicos por segundo, que es lo que le corresponde a la provincia de Mendoza por el tratado de la sexta conferencia de gobernadores del Colorado. Permitiría duplicar la economía agrícola de la provincia de Mendoza en el sur. Permitiría repotenciar la generación de energía de los niwiles. 2. Permitiría poner e implementar la construcción del denominado Niwil 5, sobre el cual habría muchas cosas que hablar ahora, que no necesita embalse porque es el agua que sale de Valle Grande hasta el último emprendimiento turístico, no necesita embalse, sino que con la misma fuerza del agua en el túnel, mueve las turbinas y genera la misma cantidad de energía que generan los 4 niveles. Esto es muy importante, pareciera que sí, ¿no? Entonces estas cosas son las que analiza el libro, propone el libro, insiste el libro, y hay otros temas más, son 12 capítulos que se han tratado en el libro, y hay un auspicio de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que es sumamente elocuente. Después de haberlo estudiado para auspiciar el libro, que lo califica de un libro excepcional, si lo tengo muy a mano te lo leo rápido. Le da ese auspicio que está en el libro
le da la perspectiva de ser un libro de orden nacional, que puede llegar a muchos lugares porque este problema de la crisis hídrica no es solamente mendocino, lo sufren los sanjuaninos, lo sufren en el sur, en la Patagonia, lo están sufriendo los peruanos, los bolivianos, lo están sufriendo en todo el mundo, en el Himalaya. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y esta es la importancia del libro. Y nosotros lo que hemos aspirado con el libro no es a lucrar, a ganar dinero, porque quien se dedica a esta cosa no gana dinero. Al contrario, tiene que gastar. Pero lo que aspiramos con esto es darle, en primer lugar, a los estudiantes de Derecho un libro en el cual encuentren todos los elementos para estudiar. Porque si no, cuando tienen que estudiar la materia, se encuentran con que tienen que leer 4 o 5 libros que son muy útiles, muy buenos, muy importantes, pero muy ya fuera de moda. Y tienen que sacar sus propias conclusiones, con el agravante que a veces te estudian por internet, método que no ayuda al estudiante a reflexionar lo que está estudiando. También es un material de consulta y de estudio para los profesionales que se puedan dedicar a defender los derechos de agua. También para muchos jueces que tengan que resolver es útil porque no hay material moderno sobre esta materia. Y sobre todo aspiramos que los constructores de la sociedad, que son nuestros políticos, tienen un instrumento en la mano que pueden aceptarlo o no aceptarlo, pueden mejorarlo o no mejorarlo. Eso ya es harina de otro costal, pero lo tienen a su disposición para poder trabajar con él. Esto es lo que te puedo decir de cómo nace el libro, por qué nace el libro y qué es lo que contiene. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno.